En esta conferencia, eh, una de las primeras del contenido del curso, quisiera cubrir el tema de la geografía cultural, en una primera parte, ¿no? Lo que llamamos los elementos para una geografía cultural en el caso específico de Puerto Rico o puertorriqueña. Y comenzamos por donde se comienza ya desde primer grado, ¿no? De las escuelas elementales, o se comenzaba, no sé si todavía se hace, entiendo que sí, lo que es la Tierra, ¿no? Nuestro planeta flotando en el espacio, alrededor de una estrella que llamamos Sol, junto con otros planetas más de diversos tamaños, eh, y las representaciones de la Tierra. Aquí vemos una del tiempo del descubrimiento de América en general, ¿no? Cómo se veía la Tierra, ¿no? Sí, ellos sabían que era redonda, lo que no sabían eran las dimensiones, ¿no? Las distancias exactas. Pero no hay duda que la gente del Renacimiento sí tenían por lo menos los navegantes y la gente culta, educada, pues sabían que la Tierra era redonda, no, no es la palabra, esférica. Y sus representaciones, pues, se hacían, ¿no? El globo terráqueo, después, pues, con los tiempos, ¿no? Los mapas se fueron haciendo más exactos, ¿no? Gracias a la trigonometría y a la ingeniería, ¿no? A los ingenieros civiles que desarrollaron nuevos instrumentos para determinar ¿no? la forma de los continentes y con el tiempo, pues los satélites. Así que tenemos, ¿no? Esto es elemental, ustedes deben saber esto, ¿no? Lo que son las longitudes y latitudes, que son líneas imaginarias para ubicarnos, ¿no? Y establecer eh, la manera de calcular el movimiento, ¿no? Y estar donde estamos, ¿no? Esto ahora pues lo tenemos en los sistemas de localización en los teléfonos, ¿no? Así que esto sigue mejorando y es exacto, usted puede literalmente eh, saber la longitud y latitud de usted como persona en Puerto Rico, ¿no? Y dónde está su casa, esto es maravilloso, ¿no? Y es una de las cosas buenas del desarrollo tecnológico. Y entonces, pues también se hacen las proyecciones, obviamente para hacer los mapas, aunque hay mapas, ¿no? Se utilizan los globos, los modelos de globos de la Tierra, pero también para ponerlo en un libro, un atlas, pues se hacen unas proyecciones, ¿no? Para donde es como si se montara la esfera y como una cáscara y se pusiera plana, ¿no? Y hay varias proyecciones planas del globo, ¿no? Donde entonces podemos ubicarnos los continentes y los océanos. Y aquí, pues, este mapa plano, ¿no? Pues vemos dónde está Puerto Rico ubicado en el mundo, ¿no? Y pues, claro, desde este ángulo, pues Puerto Rico parecería el centro del mundo, pero realmente, ¿cómo es donde usted coloque su país en el mapa, ¿no? Como usted lo proyecte. Por ejemplo, si usted busca los mapas chinos, pues los chinos ponen a China en el centro, ¿no? Del mapa, ¿no? Y así por el estilo. Los chinos que son muy centrados en ellos mismos, ¿no? Recuerden que la civilización más antigua del planeta continua, ¿no? Y todavía pues, ellos se ven como ellos se llamaban el reino del centro, ¿no? Y el emperador era el emperador del cielo. Así que, nada, todo depende, ¿no? Usted puede mover el mapa, pero aquí, pues, como Puerto Rico está casi en el ombligo de América, pues, pues se ve así. Pero la idea es que veamos el lugar que ocupamos en el mundo. Y entonces, pues aquí hay unos mapas interesantes, son mapas viejos, son los mapas de un libro de geografía que se utilizaba en los años 50 en las escuelas públicas. Y yo, pues, decidí copiarlos hace unos años atrás y ponerlos ahí, porque pues, me parecen interesantes y no sé, los veo como más manejables. Aquí tenemos eh, la forma topográfica de Puerto Rico.
la hidrografía, ¿no? Dónde están los ríos eh, y los embalses, porque Puerto Rico nunca tuvo lagos naturales, ¿no? Los ríos sí, y los ríos eran bien caudalosos. Ha bajado el caudal de los ríos, ahí lo puede ver, y también pues eh, tenemos entonces los embalses que fueron creados después. Los embalses son creaciones humanas, ¿no? Para acumular agua, para después utilizarla. Pero era un país que tenía muchos ríos y el agua eran ríos caudalosos. Igualmente los bosques tropicales que más o menos se han mantenido iguales. eh, el del Yunque, el de Toro Negro, el de Maricao, que son los principales. Claro, estos son reservas más bien federales, ¿no? Y estatales, para evitar que sean dañadas, ¿no? Y sobreexplotadas y arruinadas pues, por los seres humanos. Pues Puerto Rico, el problema no que tenemos, la situación que tenemos, que es una isla pequeña, ¿no? Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de destruir el terreno exageradamente. Podemos convertirlo en áreas de cultivo, pero debemos tratar de hacer las menos áreas urbanas posibles. Claro, la población de Puerto Rico ha disminuido en los últimos años, pero con todo y eso, pues es importante cuidar esas reservas y esos recursos. Eh, ¿Qué geografía cultural? Pues la manifestación cultural humana en un contexto geográfico particular, ¿no? El estudio de la variedad de la cultura humana en el espacio, se llama geografía, y su desarrollo en el tiempo, que es historia. Así que la geografía cultural es una disciplina auxiliar de la historia, por lo tanto es importante conocerla. Eh, ¿Y qué estudia la geografía cultural? Pues básicamente los orígenes, cambios y permanencia en el tiempo de fenómenos propios de la sociedad humana. O sea, está la geografía física y está la geografía cultural, que es la geografía humana, ¿no? El lenguaje, cuáles son los principales lenguajes, donde se ubican las religiones, la folclore, las tradiciones, en que específicamente por áreas, por países, por continentes, ¿no? La economía, por supuesto, porque la economía es una actividad propiamente humana, y las instituciones de gobierno, ¿no? Los tipos de regímenes políticos de estados nacionales, de países, en una o varias localidades geográficas, ¿no? Lo llaman los espacios. Ahora, aquí hay unas premisas que hay que tener claras, ¿no? El medio humano no determina la historia de las sociedades humanas, ¿no? Hay una eh, geógrafos que plantean que sí, que el ser humano está determinado por su área geográfica, ¿no? Por ejemplo, los egipcios estaban determinados porque su cultura estaba a ambos lados del río Nilo, y el río Nilo pues dependían para agua, para agricultura. Igualmente, pues lo que llamaban el fértil creciente en el Oriente Medio, ¿no? El terreno entre los ríos Éufrates y Tigris, pues era. Pero entonces, en ese tiempo sí, pero ya por los avances en las comunicaciones y en la transportación, pues ya el medio geográfico no determina la historia, ¿no? Sí, la enmarca las culturas, pero no las determina, sino que le ofrece posibilidades que el ser humano aprovecha o desaprovecha. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, pues hasta el siglo XX, pues como no tenía conciencia de sus reservas petroleras, pues no podían hacer nada con eso, ¿no? Hasta que entonces ingenieros de Inglaterra, de Estados Unidos, llegaron a esos lugares que ya tenían un conocimiento de la importancia de esas reservas, ¿no? Y de cómo explotarlas. Y entonces, pues, se introdujeron en estos países, igual que en México, y con el tiempo, pues, en Arabia, ¿no? Entonces, pues, el descubrimiento de esto y el potencial que esto llevaba en un momento que se estaban desarrollando los motores de combustión interna, pues entonces le ofreció posibilidades a Venezuela como país a crear una industria, ¿no? Petrolera. Claro,
aquí entran los conflictos de clase y de nacionalismo, ¿no? Y pues siempre se planteó pues, que los ingenieros extranjeros, ¿no? Especialmente estadounidenses y británicos, como tenían el conocimiento y además tenían el capital, pues hay quien dice que se aprovecharon y hay quien dice que no, que fue que ellos, gracias a ellos se desarrolló la industria, ¿no? Y entonces, pues finalmente en los años 50 pues Venezuela se volvió en el país más próspero de América Latina. Estaba Venezuela, estaba Cuba, estaba México, pero Venezuela, gracias al petróleo. Pero claro, entonces entran los factores de la deficiencia de los seres humanos. Los seres humanos débiles, no se corrompen, tratan de aprovecharse ellos a costa de los demás, todas estas cosas. Y entonces esto trae una reacción que vino con el presidente Hugo Chávez Frías, ¿no? Que era un militar, pero un militar que venía de abajo, ¿no? No era un tipo de clase alta, como la mayoría de los militares en los países latinoamericanos, ¿no? Que vienen de las mismas clases altas. Y Chávez pues tenía unas ideas, leyó muchos libros, estaba influenciado por la teoría esta del subdesarrollo, ¿no? La teoría y de la dependencia, ¿no? Y entonces se leyó un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, eh, y otros libros más, y entonces influenciado pues, por la Revolución Cubana, ¿no? Dirigida por Fidel Castro. Entonces planteó la idea de que había que nacionalizar la industria petrolera, quitársela a los dueños, ¿no? Esos capitalistas, explotadores, etcétera, etcétera, y convertir entonces en una industria del pueblo, ¿no? Propiedad del pueblo, para que todo el pueblo se beneficiara. Y pues la gente le creyó y lo siguió. Y lo que pasó en Venezuela, pues es digno de estudiarse, ¿no? ¿Qué pasó con el proyecto de Chávez, ¿no? Que él le llamaba, ¿no? El proyecto bolivariano, ¿no? Basado en las ideas de Simón Bolívar, aunque Simón Bolívar nunca supo lo que era petróleo, ¿no? Era un hombre del siglo XVIII y XIX, un gran líder, un líder esencialmente militar, eh, pero usted no puede utilizar ideologías especialmente económicas y políticas de hace 200 años, sin ver si el mundo ha cambiado, en qué ha cambiado, sobre todo cuando son cuestiones económicas, ¿no? Y entonces, pues, lo que pasó en Venezuela, pues sería tema de un curso completo, pero podemos ver qué pasó y hay que preguntarse por qué Venezuela, que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, su industria cayó en decadencia, bajó inmensamente la productividad y ahora tiene que importar gasolina de Irán. Esas son cosas que... Pero no está de más leer y preguntarse qué sucedió. Claro, hay que dice que fue el bloqueo de Trump, pero también Obama bloqueó al presidente Obama bloqueó a Venezuela. Pero si usted tiene el petróleo en su subsuelo, mire, eso no es ningún bloqueo, porque usted tiene la materia prima, la tiene usted. O sea, ¿qué pasó ahí? Pues son cosas pero nada, eso es tema para otra conferencia, otro curso. Y entonces la geografía cultural pues está íntimamente relacionada al concepto de libertad. Fíjense que yo enfatizo mucho el concepto libertad, la capacidad del ser humano de conocer y de aplicar lo conocido, lo que aprende, ¿no? A sus circunstancias para transformarlas, ¿no? Estos son los ideales básicos de lo que se llamó la ilustración y tiene que ver con la libertad, ¿no? Y una vez con la libertad, pues en la geografía cultural, que es la geografía de los seres humanos, ¿no? Cómo eh, habitan un terreno, cómo le sacan provecho, cómo utilizan los recursos, pues en ella no existen leyes con la naturaleza. La naturaleza tiene unas leyes, ¿no? Hay unos conceptos filosóficos que se llama la ley natural, ¿no? Que aplica tanto a los seres humanos como a la naturaleza en el sentido de que todos tenemos una naturaleza, ¿no? La naturaleza de la abeja, por ejemplo, pues, es buscar flores, extraer néctar y hacer miel. La naturaleza del ser humano, pues el ser humano tiene una naturaleza
pero su naturaleza está basada en la lógica, en la razón, ¿no? Tiene la habilidad de razonar y por lo tanto, pues utilizando la razón, pues descubre, estudia la naturaleza, aprende las leyes de la naturaleza, pero como tal no hay leyes que dominen, o sea, el ser humano, cuando se habla de leyes de la historia, pues eso es un decir, ¿no? O las leyes de la sociedad, eso es un decir, pero realmente el ser humano no lo gobiernan leyes porque al tener la razón y al tener la capacidad de tomar decisiones es impredecible. O sea, usted no sabe lo que va a hacer mañana Maduro o Trump o Biden. Y usted cree pues, que esa gente tienen una personalidad, sí la tienen, pero a veces pueden cambiar, a veces una cosa tan sencilla como un dolor de cabeza o como una situación eh, donde el matrimonio se está rompiendo, afecta a la persona y va a tomar decisiones que no hubiese tomado en otro momento, ¿no? Sí, sí. Así que en cuanto a los seres humanos y su desempeño, su función en el mundo, pues no hay leyes, ¿no? Porque cambia, ¿no? El ser humano es impredecible. ¿Por qué? Por su capacidad de tomar decisiones de acuerdo a unas circunstancias particulares, ¿no? Los perros no pueden dejar de ser perros, los gatos tampoco, tienen una naturaleza. El gato ve un lagartijo y lo agarra, ¿no? Esa es su naturaleza. Pero el ser humano no, el ser humano puede ver un lagartijo y puede cogerlo y también dejarlo ir. ¿Por qué? Todo depende de lo que está pensando en ese momento y a veces, pues, obviamente, un lagartijo, pues probablemente la mayoría de las veces lo ignoramos, aunque hay gente que le tiene terror. Pero me refiero que no estamos predeterminados, ¿no? Y por eso la geografía cultural, es el ser humano ubicado en un lugar y un tiempo, pero cambia, ¿no? Entonces hay que preguntarse por qué América Latina, con todas las riquezas, recursos naturales que ha tenido, no se desarrolló como Estados Unidos. Claro, ahí entran otras, las teorías de historia, ¿no? Que los americanos, Estados Unidos se aprovechó de la ignorancia, que son conceptos racistas, ¿no? Que explotaron a esos pobres nativos, no, hubo otros factores, ¿no? Y lo ha demostrado países, por ejemplo, los países cuando se hacen eh, a cargo de sus recursos, pero siempre dentro no de que el gobierno se haga cargo, sino que el gobierno fomente las iniciativas empresariales, pues las cosas cambian, ¿no? Así que no hay leyes que gobiernen, cosas, leyes infalibles que no cambian, determinadas, no. La diferencia de la naturaleza. Así, ok. ¿Cuáles son los conceptos básicos de la geografía cultural? Pues la interacción de los seres humanos con su ambiente para la creación de paisajes culturales en particular, ¿no? Eh, y usted ve, usted va a China, China tiene una arquitectura en particular que no es la misma que desarrolló India, que no es la misma que desarrollaron los Estados Unidos, ¿no? En sus grandes ciudades, que no es la misma eh, de Japón, crea unos paisajes culturales en particular, la interacción con su ambiente. Y también, pues obviamente, también cuando las culturas se encuentran, chocan, ¿no? Lo que pasó en América, ¿no? Cuando llegó la cultura europea, primero la española, que estaba basada en el catolicismo romano, ¿no? Cómo chocó con las culturas que había en América, ¿no? Y entonces, y eso hay que verlo sin prejuicios, ¿no? Tan malo es decir que la cultura española era superior, como decir que la cultura de los aborígenes pues vivían en armonía con la naturaleza, que no era cierto, ¿no? Por ejemplo, en México pues había varias culturas, había una dominante que era la de los mexicas o los aztecas, que dominaba un montón de tribus y entonces los explotaban como esclavos y los sacrificaban, ¿no? Por eso es que cuando los españoles llegan a México, te pregunta, pero ¿cómo un grupo tan pequeño de españoles pudo conquistar el imperio de los aztecas en cuestión
de, yo creo que no pasaron un par de años. Pues mire, porque los aborígenes, los nativos que estaban explotados por los aztecas, se unieron a los españoles para derrotar a los aztecas. ¿Y por qué se unieron a los españoles? Pues porque se sentían oprimidos, no se sentían, estaban oprimidos y explotados por los aztecas, ¿no? Así que tenemos que dejar estas concepciones idealistas de que ¿cómo decir aquí en Puerto Rico? Que los arahuacos, que le decimos los taínos, es una nomenclatura errónea, porque ellos se llamaban a sí mismos arahuacos, si quiere decir los seres humanos. Los arahuacos no eran unos indiecitos dóciles que vivían enyangotados y en armonía con la naturaleza. No, esos tipos peleaban con los caribes, eh, peleaban por sus mujeres, tenían una agricultura algo primitiva, pero sembraban, creaban cerámica y se movían por todo el Caribe, ¿no? En sus canoas. E incluso llegaban a comerciar con lo que es ahora México, ¿no? Por eso es que usted pregunta cuál era ¿no? la comida, la dieta básica de los arahuacos, pues era la yuca. Y miren qué interesante, hay una parte en México que se llama Yucatán. Y cuando usamos la palabra huracán, que era una deidad arahuaca, pero también en la palabra huracán aparece en la cultura maya, ¿no? Que quiere decir corazón del cielo. Así que esta gente pues se movían de un a otro lado, o sea, todas las culturas pues tenían su integración, tenían su separación, tenían su distinción, también tenían sus guerras. Después llegaron los españoles, después llegaron los ingleses que peleaban con los españoles por ocupar el territorio. Y la historia es así, ¿no? Y la historia esencialmente es violenta. Nadie vive en armonía con la naturaleza. La armonía con la naturaleza no existe. Si usted quiere yuca, tiene que sembrarla y tiene que cultivarla. Si usted quiere una guanábana, tiene que sembrar el palo y después ir al palo y sacarla y procesarla. Y si usted quiere lo que usaban los arahuacos, la yuca brava, no la puede, no la puede consumir si no hay un proceso de sacarle un veneno que tiene esa yuca. Ese proceso le tocaba a las mujeres, por eso era que las mujeres eran tan importantes en la sociedad arahuaca, porque ellas eran las que estaban encargadas de preparar eh, el tubérculo, ¿no? Sacar el veneno para poder consumirlo. Y por eso que eran sociedades matriarcales, que a veces se nos escapa eso, ¿no? Lo que pasa es que los españoles que ven una sociedad patriarcal, pues ellos todo lo veían en términos ¿no? del varón, del padre. Pero los estudios lingüísticos de los últimos años pues, han descubierto que Yocajú no era un dios, sino que era una diosa, ¿no? Y fíjese el nombre también Yocajú, ¿no? Viene de yuca, yuquiyu, Yocajú. Y así por el estilo, ¿no? Eh, y esto, pues, obviamente, pues, ¿por qué consumían yuca? Pues porque estaban en el Caribe y lo más que se daba era la yuca. También había piña, había guanábana. Ahora, el guineo y el plátano, eso vino de África. Los cocos vinieron y la pana vinieron del Pacífico Sur. Porque cada cultura, en aquel momento, cada región tenía una comida básica, ¿no? En el caso del Oriente, el lejano Oriente, China, Vietnam, Japón, era el arroz. Su cultura se basaba en el arroz. En el caso del Perú, la cultura se basaba en la papa, ¿no? La patata, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? En el caso de los arahuacos era la yuca. Eh, Así que esto es interesante y esto es precisamente lo que es la geografía cultural. Lo otro es la demografía, ¿no? Cómo se desarrollan las poblaciones, el crecimiento de una población, a qué se debe, ¿no? Se fomenta que nazcan los niños, se fomenta que se nazcan las niñas, o como en China, que todavía a estas alturas, pues, matan a las niñas, ¿no? Especialmente en los campos, ¿no? Porque entienden que el que tiene valor es el varón. Eh, como hacemos los puertorriqueños, no con los seres humanos, pero con los perros, ¿no? ¿Por qué botan a las perras y a las gatas? Problemáticas, porque crean estos ocho animales y después no saben qué hacer con ellos. Bueno,
Pero entonces en el caso de los seres humanos, y fíjense que el crecimiento de la población es muy importante para el desarrollo de una civilización. En el momento que dejan de crecer las poblaciones, ¿no? Que las poblaciones se vuelven, hay mucho más ancianos que jóvenes, pues ya esa sociedad está liquidada. Eso está pasando en Europa ahora mismo. Usted va a España y las ciudades, las ciudades no, las aldeas antiguas están abandonadas, quedan dos o tres personas, unas están completamente vacías. Y entonces vienen la sustitución de la población. ¿Quién está sustituyendo la población en Europa? Pues están sustituyendo los emigrantes musulmanes, islámicos, ¿no? Que vienen del Medio Oriente, del norte de África, los inmigrantes que vienen del África Central, ¿no? Y, y a la larga van a sustituir, entonces sustituyen la cultura de ellos por la que estaba ahí. Eso está pasando, ahora mismo eso va a pasar en Estados Unidos, ¿no? Esta inmigración, y ahora que Biden, el presidente Biden, dentro de su sabiduría presidencial, pues, que invitó a que vinieran todos los migrantes que Trump había tenido en la frontera, pues ahora van a tener que pagar un problema, porque son millones, más los millones que hay adentro. Y de nuevo, esto no es ni bueno ni malo, esto es la historia, ¿no? Y a la larga se va a dar un proceso de sustitución de la población original anglosajona e incluso de la población afroamericana por el influjo de los latinos, porque los latinos todavía, especialmente el que viene del campo, todavía está en la de tener 4 o 5 hijos. Los estadounidenses, pues influenciados por el movimiento de planificación familiar, pues lo que tienen es un hijo, quizás dos. Estamos hablando de los tiempos de ahora, ¿no? Y pierden al tener menos hijos, pues entonces los extranjeros, ¿no? Los inmigrantes, bueno, sustituyen la población a la larga. Lo otro, pues, es interesante porque la población afroamericana no ha crecido como debiera, pues porque, y esto es un dato, no estoy ni a favor ni en contra del dato. Fíjense que las clínicas de planificación familiar, entre comillas, que realmente son clínicas de aborto, están ubicadas en los barrios donde viven los afroamericanos y donde y los abortos se dan más en, lo- en, la, en las comunidades afroamericanas que en otros sitios. Y obviamente pues la población afroamericana no ha crecido como debería por la cuestión de los abortos y la planificación familiar. Que esto nos trae un tema del racismo, o sea, ¿por qué esas clínicas están en los barrios de los afroamericanos? Obviamente entiendo que hay un plan, no es que estén obligándolos, pero no, mira, ¿para qué tú vas a tener 4 hijos? Quédate con 3, quédate con 2, quédate con uno. Y entre menos afroamericanos haya, pues, más posibilidades tienen de hecho, un creyente de esto era Biden. Biden todavía respalda el aborto, ¿no? Y Biden es un tipo blanco de clase alta, ¿no? Que eso es otra cosa. La gente no ve en estos tipos. Ah, Trump es millonario, sí, Biden es millonario también. Pelosi, la presidenta de la Cámara, es millonaria. Schumer, la mayoría en el Senado, sí, son millonarios. Estos tipos no son pobres, ¿no? Así que hay que entender esto porque estos factores influyen, ¿no? Y entonces, pues lo que decía, ¿no? La migración, la difracción, la difusión quiere decir, en el caso de la migración, pues la cultura se mueve, ¿no? Usted ve que en el suroeste de Estados Unidos, pues la población de origen mexicano y sus factores culturales, ¿no? La Virgen de la Guadalupe está extendida, porque esta gente no dejan su religión. Solamente los intelectuales son los que se ponen así, no, yo soy ateo, no, pero la gente cree con toda la pasión, ellos creen que eso pasó. Usted puede decir, esos son embustes, no hay problema, lo puede decir, pero esa gente lo cree. Es como aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico la gente cree, unos sectores grandes de la población, que son de las clases pobres trabajadoras, creen que la Virgen se apareció en Sabana Grande y se apareció en Hormiguero. Y eso, si ellos lo creen y se lo pasan a sus hijos, mira, usted no puede hacer nada. Y de nuevo, esos son las changuerías de los intelectuales,
Yo siempre menciono esto porque a mí realmente me molesta la arrogancia. En mis tiempos, y creo que todavía quedan, profesores en la UPI que entran al salón y apagan la luz y le dicen a los estudiantes, díganle a Dios que la prenda. Entonces, obviamente, Dios no tiene tiempo para estar prendiendo luces en salones, ¿no? Tiene otras cosas más importantes que hacer, que hacerle caso a un idiota que se cree intelectual. Pero entonces después viene el profesor y prende la luz y dice, yo tengo más poder que Dios. Ustedes probablemente si estuvieron en la UPI o sitios así, especialmente los que son de sociales, de algunos que otros de ciencias naturales, pues tienen ese, eso que es aborrecible, ¿no? Porque burlarse de las creencias de los demás es aborrecible. Eh, pero de nuevo, ¿no? La gente cree en Dios, cree en la Virgen, y usted puede esgrimir 20 razones, pero lo que importa es lo que la gente cree y cómo ellos lo aplican a su vida. Bueno, lo otro es el genocidio. El genocidio, pues, se ha dado en la historia, ¿no? Especialmente en el siglo XX, porque genocidio es un exterminio consciente. Usted no puede decir que los españoles hicieron genocidio porque trajeron las enfermedades. Sí hubo guerra, pero los habitantes originales sobrevivieron a la guerra. Usted va a México, se ha ido a México. México, la población que usted ve en las calles son de origen mexica y de otras tribus, ¿no? Eh, y si usted va a América Central y usted va al Perú, están allí todavía. Así que no hubo una guerra de exterminio, lo que hubo fueron enfermedades que, que, no, que los nativos no tenían la defensa porque ni sabían. Y en aquel tiempo no se conocía la teoría de esta de los, que ya no es teoría, ¿no? Ya es comprobada de los gérmenes y de los virus, ¿no? Después se creía que era un castigo de Dios, se creía que era algo que no había manera de controlarlo, ¿no? Sino que se apaciguaba solo, según la gente creaban una inmunidad. Así que eso no es genocidio. Genocidio fue lo que hicieron los nazis, la Alemania nazi con los judíos, con los gitanos, con los homosexuales. Eso es genocidio porque era arrestar gente porque eran distintos, porque tenían otras creencias y exterminarlos sistemáticamente, ¿no? Y se crearon literalmente fábricas para matar gente. Igualmente, genocidio fue lo que hicieron y están haciendo los chinos en China con los musulmanes, ¿no? Genocidio es porque es consciente, vamos a acabar con esta gente, vamos a exterminarlo, vamos a acabar su cultura. Eh, y eso es genocidio, ¿no? Lo que hicieron la Unión Soviética bajo el socialismo, ¿no? El exterminio de millones de personas porque se rehusaron a aceptar el sistema socialista. Eso es genocidio, porque es consciente y se planifica, es sistemático. Entonces el otro concepto de la geografía cultural, que es la geopolítica, que tiene que ver con el territorio, la nacionalidad, el Estado y cómo esos territorios, qué importancia tiene para la gente del territorio o para otras personas. El caso típico de Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico tenía una importancia, tuvo una importancia, ya no la tiene tanta porque las circunstancias históricas han cambiado, pero tuvo una importancia militar, comercial y militar, sobre todo militar, primero para España. Por eso los intentos de los ingleses de capturar a Puerto Rico, por su exposición estratégica, geopolítica, y finalmente los Estados Unidos, que lo tuvieron hasta que desocuparon Vieques, como la importancia geopolítica, ¿no? Una posición militar estratégica entre las dos Américas y en el Atlántico Sur, ¿no? Así que de nuevo, esto ya lo había dicho, pero básicamente, lo repito, el conjunto, la que es cultura, no es folclore importante, ¿no? Tendemos a confundir la cultura con el folclore. Folclore son las manifestaciones musicales de unos sectores, de una eh, ¿cómo decimos? A ver si el término se me escapa, pero que, por ejemplo, hay una cultura puertorriqueña. Dentro hay unas manifestaciones de orígenes africanos, y digo africanos porque son muchas manifestaciones de distintas partes de África. Igual que pues, todavía queda algo de los arahuacos y sobre todo pues, de los españoles. Eh, pero el conjunto de todas las culturas, incluyendo la ciencia y la tecnología, es el conjunto de manifestaciones de la experiencia humana que se transmite de una generación a otra.
En el momento que se deje de transmitir, pues entonces la cultura se pierde, se degenera, y por eso la importancia de transmitir la cultura. Si usted empieza a prohibir libros y prohibir música y prohibir cosas porque son racistas o son machistas, pues entonces usted sí lo puede hacer y a la larga eso a la larga la gente sabe lo que tiene que conservar. Pues de nuevo, tenemos un problema con los intelectuales que se creen dioses, estos tipos que se creen con derecho a decidir lo que tú tienes que creer, lo que te tiene que gustar a ti. eh, y esa gente, pues, claro, en el proceso causan un daño que podría ser irreparable. Eh, Así que, ¿qué es cultura? Pues mira, la variedad de cultivos y alimentos. De hecho, la primera manifestación de los seres humanos como humanos fue la agricultura, ¿no? La manera de vestirse, la ciencia y sus aplicaciones, tecnología, herramientas, la arquitectura y el tipo de vivienda, las leyes, las tradiciones, las modales, las costumbres, las creencias religiosas, los mitos y leyendas, y una manera de ver al mundo, esto es importante, expresada en el arte, la música y la literatura. O sea, cómo el puertorriqueño ve el mundo, cómo el estadounidense del este de Estados Unidos ve el mundo, cómo el estadounidense del sur de Estados Unidos ve el mundo, cómo las distintas sectores afroamericanos ven el mundo. Y por supuesto, lo que queda, que están en reservaciones, están allí todavía los habitantes originales, ¿no? Los nativos americanos, que mucha gente los critica a los americanos, que no hay duda, hicieron unas guerras salvajes brutales y fueron guerras que los nativos acabaron perdiendo, aunque le hicieron frente, igual que aquí en el Caribe, ¿no? Los caribes, otra tribu, le hicieron frente a los europeos y lograron infligirle daño, pero al final, pues, no desaparecieron, se asimilaron, ¿no? Pero interesante. Hay mucha gente que critica a los estados, la política con los aborígenes en el siglo XIX. Eh, pero usted se va a Argentina, en Argentina en el siglo XIX, una guerra, llaman la guerra del desierto, donde el Estado argentino literalmente exterminó, eso sí que terminaron a sus indios, porque los consideraban salvajes, incultos, ¿no? Y que eran un problema para la civilización. Y sobre esto hay libros escritos, hay un tipo gran, el equivalente a Hostos para nosotros, Domingo Faustino Sarmiento, que él escribió una de esos sobre educación y hablaba de la civilización y la barbarie. La civilización era la cultura europea y la barbarie eran los indios. Por lo tanto, hay que acabar a los indios para acabar con la barbarie. Así que no seamos, cuando echemos culpa, hay que ampliar el arco, ¿no? O sea, los únicos que mataban a los nativos no eran los estadounidenses. Era un proceder usual en aquel momento, en aquella época. Eh, y entonces, pues, aparte de esto, ¿no? Pues, tenemos la capacidad de adaptarse a cualquier medio entorno, ¿no? Que es lo que caracteriza a la naturaleza humana. Por ejemplo, usted trae un chimpancé a, a Nueva York y tiene que meterlo en un zoológico, porque si no, no va a sobrevivir, ¿no? Y el chimpancé es más inteligente, está emparentado en parte con nosotros. O si trae un oso polar a Puerto Rico, como hicieron los morones estos del zoológico de Mayagüez, eso ha sido el desastre más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque se convirtió en un proyecto político, no era un proyecto esencialmente educativo. Entonces allí, usted ve en el zoológico de Mayagüez, cuando yo era joven, un pobre cóndor, un ave enorme de rapiña que vive en los Andes, casi del tamaño de un ser humano. Entonces la tenían allí en una jaula encerrado. Eso son barbaridades, ¿no? Pero ¿qué pasa? El cóndor, pues no, como es un cóndor, estaba allí encerrado con esas pelotas de alas enormes, porque no podía escaparse. Porque un ser humano se escapa. Un ser humano lo pone en una jaula y busca la manera de escaparse. ¿Por qué? Porque tiene razón, busca la manera, se la ingenia y a la larga se escapa. Por eso es que se dice que no hay prisión que detenga un ser humano si se quiere liberar, ¿no? El ser humano se adapta a cualquier medio. El ser humano puede vivir en el Polo Norte, en Alaska, los inuitos esquimales,
puede vivir en el África subsahariana, en la selva y la sabana, puede vivir en el desierto, puede vivir en las ciudades, puede vivir en... el ser humano se adapta, ¿no? Y al adaptarse, pues tiene que crear una, unos paisajes, una arquitectura, una agricultura para adaptarse al medio. Pero, y eso es lo importante, ¿no? De nuevo, los animales no pueden hacer eso. El animal tiene que, si no consigue la comida que le hace falta, se muere de hambre. A menos que el ser humano se la provea. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de los seres humanos? Pues siempre se ha caracterizado porque se adapta a cualquier clima o lugar sobre el planeta. La capacidad de pensar y prever que sustituye a los instintos. Usted tiene la capacidad si le es una situación nueva, usted entonces tiene que crear eh, una, adaptarse a esa situación nueva. Si no se adapta, se chavó, ¿no? Como decía, creo que dicen que fue Einstein, no sé quién fue realmente, porque decía que si tú sigues haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes, pues estás a nivel de un morón, ¿no? Estás a nivel de un morón. Hace una cosa así. Eso es como seguir chocando contra una pared, ¿no? Mira, usa la puerta. Pero claro, no todos los seres humanos son ingeniosos, hay unos que son morones, ¿no? Sobre todo los políticos. Y lo otro, pues también que tenemos los seres humanos es la voluntad y disposición de arriesgarnos para lograr lo que estamos pensando, ¿no? Pero claro, hay que tener cuidado con esto. La voluntad, la disposición, pero tiene que estar ajustado a la realidad, ¿no? Hay cosas que yo no puedo cambiar. Y hay cosas que sí, tengo que distinguir, ok. Puedo hacer esto, sí, pues lo voy a hacer, si es necesario. Pero hay cosas que no las puedo hacer, ¿no? Yo no puedo volar a menos que construya un avión o use un avión, ¿no? No puedo estar mucho tiempo bajo el agua, al menos que tenga unos tanques para bucear o un submarino. Eh, pero entonces tampoco debemos caer en el voluntarismo, ¿no? Aquí un gobernador que usaba el voluntarismo, aunque esto no es el único, hay muchos así, ¿no? Especialmente las personas que toman el poder, que dicen esta cuestión de que se puede, ¿no? Claro que se puede, sí, no. Fíjate, va a haber salud para todo el mundo. Y uno de los grandes problemas que tenemos en Puerto Rico es el sistema de salud pública que se chupa tanto dinero que está en quiebra y lleva al país en quiebra. Eso nadie lo discute, pero eso es una de las realidades de Puerto Rico. Eh, y el voluntarismo, pues, o sea, cuando usted se cree que usted es superior a la naturaleza, entonces tiene un problema, ¿no? Y eso le pasó mucho, lo que le pasó a Chávez en Venezuela, ¿no? El voluntarismo, ¿no? Yo voy a hacer esto, sin tomar en cuenta la naturaleza humana. Fidel Castro en Cuba, y otros por el estilo, ellos no son los únicos, ¿no? Y no lo menciono, porque eso fue su momento, eran unas personalidades producto de su tiempo y su historia. Pero usted, o sea, usted dice, bueno, si se puede hacer, se hace. Y si hace falta, se hace. Pero hay cosas que no se pueden hacer porque no hay manera de hacerlas o las hace y causa más problemas de lo que pensaba solucionar. Y entonces, pues, la adaptabilidad del ser humano, ¿no? El ser humano, pues, esa adaptabilidad se manifiesta de dos maneras. Es individual, colectiva, y se consigue de dos maneras, ¿no? En lo material, producción, distribución, consumo, adelanto tecnológico, y en lo espiritual, ideas y creencias, la visión del mundo de los acuerdos que rigen a esa comunidad, ¿no? Eso nos ayuda a adaptarnos, ¿no? El sistema que producimos para bregar con la distribución, con la producción y la distribución de la riqueza. Y en lo espiritual, pues con las ideas y creencias, la visión del mundo, los acuerdos que rigen a esa comunidad. Tenemos que estar todos de acuerdo para movernos en una dirección, ¿no? En el momento que se rompe y cada cual jala para su lado, lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Cada cual tiene una teoría del mundo, y los medios estos de los medios sociales, las redes sociales, pues cada cual tiene, cualquier idiota se cree con el derecho a opinar, lo que es unos disparates, incluso los escriben mal. Y entonces hay gente que los sigue, ¿no?
sin pensar lo que está diciendo esa otra persona. Y eso pues hace que entonces se cree una confusión, un caos, una anarquía, y ya sabemos lo que pasa. Así que lo otro, ninguna cultura es estática, esto es importante, evolucionan en respuesta al contacto con otras culturas. Y existen muchas formas de examinar la diversidad cultural, la variante de creencias y religiones, la evolución o supervivencia de distintos lenguajes, los tipos de música, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la música típica pues ha ido cayendo? Lo que llaman la música típica, ¿no? El cuatro, en la montaña, porque esa era una música producto de una sociedad agrícola, especialmente la que de la montaña, ¿no? Con el cultivo del café y los frutos menores. En el momento que esa base económica ha ido desapareciendo, esa persona que llaman el jíbaro ha ido desapareciendo. Y entonces, pues esa música, sí, que en Navidades hay unos grupitos, que hay unos de esos que están cuatro, sí, pero realmente ya la gente realmente eso no le emociona. ¿Qué le emociona? Pues los traperos, el reggaetón, ese tipo de música que yo las desconozco, porque realmente pues no las entiendo, ¿no? No entiendo, no las entiendo. Eso ya, yo estoy en el ocaso de mi vida y yo me quedé en dos manifestaciones musicales. La salsa que le decían la salsa gorda, la salsa de arrabal, la salsa del barrio de allá en Nueva York, era la salsa de las clases de las clases trabajadoras y desempleadas, ¿no? Especialmente en Nueva York, en el barrio. Y el rock, que lo comencé a escuchar desde chiquito a través de los blues afroamericanos, el rock de los 60 y me quedé en los 80. Yo no pasé de los 80. Eh, y la música clásica, pero eso es otra historia. Pero obviamente y yo le digo a ustedes que probablemente los maratones de música típica dentro de 30 años van a ser ustedes ya a los 60 años, a la edad mía ahora, 66, oyendo a Daddy Yankee o los discos de él y a los otros, ¿no? La variedad se me ocurre de Yankee, pero estaba Bad Bunny y eso, pues esa será la música típica del futuro. Cuando ustedes sean viejos, ¿qué le va a provocar recuerdo? Pues esa es la música, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo oía Daddy Yankee, ¿no? O Bad Bunny, eso es como yo digo, yo me acuerdo cuando yo oía a Willy Colón y a Héctor Lavoe cuando tenían 17, 18 años. Eh, Así que eso es importante, las culturas evolucionan, igual que la bomba y la plena, ¿no? Lo que yo conocía de plena era lo que cantaba y tocaba Cortijo y su combo Ismael Rivera, que no sé si los conocen o tienen una breve noción. El gran combo original, el que queda original es Utiel, que aparentemente es inmortal, gracias a Dios. Eh, y así, ¿no? Pero las culturas cambian, ¿no? Las culturas cambian y evolucionan. Así que para ir resumiendo, en esta parte, pues, como seres humanos, los puertorriqueños no somos ajenos a estos principios de desarrollo histórico en comunidad. Así que tenemos que distinguir lo que somos, la realidad, para plantearnos lo que deberíamos ser, posibilidades, siempre posibilidades de mejorar. Pero hay que estar dispuestos al cambio, pero el cambio no quiere decir que vamos a dejar lo que aprendimos de nuestros antepasados. No hay que estar un balance, ¿no? Así que no solo está la distinción, sino el reto, el propósito de lo que estudiamos y transmitimos, ese aspecto de la cultura, que es la historia. Bueno, por ahora voy a concluir esta parte. Esta es una conferencia más larga, pero la voy a dejar aquí para que dijeran esto. Voy a colocar la segunda parte de aquí al fin de semana. Lo importante es que digan, esto no va a ser en exámenes. Yo lo pongo porque es parte de mi trabajo y es para crear ustedes unas inquietudes, ¿no? Unos cuestionamientos que ustedes entonces digan, sí, tienes razón, o no, el profesor está loco, ¿no? Eso es un disparate. Y entonces usted puede, siempre lo digo, usted puede cuestionar a mí y a cualquier profesor. Claro, hay profesores que se molestan, ¿no? A mí no me molesta. Porque yo lo que también quiero saber que ustedes piensan, ¿no? Yo soy un viejo ya, yo tengo una experiencia vital interesante, no me quejo de mi vida, pero probablemente ustedes ven unas cosas que a mí se me olvidaron o que no las veo como las ven ustedes, ¿no? Así que siempre es bueno el intercambio de ideas.
Se lo voy a agradecer y entonces pues seguiremos charlando. Gracias por su atención.